vamos a estar conversando con Andrei Servin-Pont, que es analista internacional, director de CRIES y además doctor en Relaciones Internacionales y experto, entre otras cosas, en rastreo de conflictos en armamento. Andrei, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío. Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación. Gracias a vos, Andrei, siempre por la predisposición. A ver, contanos primero de qué se trata estos dos tanques, por lo menos que ya han sido identificados como que van a ser cedidos. Por un lado están los Leopard 2, por otro lado los Abrams que envía Estados Unidos. ¿Qué tipo de armamento es? ¿Cuál es la función que podrían cumplir en la guerra? Bueno, en verdad te diría que estamos hablando de 4 tipos de tanques, ¿no? Porque los primeros en comprometerse a mandar tanques fueron los ingleses con sus Challenger 2, decidieron que van a mandar 14, o 12 o 14 era el número, en una maniobra que era para presionar que justamente los alemanes se comprometieran ellos a mandar sus propios tanques y habilitaran a muchos de los países europeos que usan tanques de fabricación alemana para que les permitieran reexportarlos a Ucrania. Ahí los Leopard son 2 versiones, la 2A4 y 2A6, mismo tanque, pero a medida que se ha ido modernizando, incorporan algunas nuevas tecnologías, nuevo cañón. Y el Leopard 2 es uno de los tanques más comunes en Europa, fue muy exitoso en sus ventas y está presente en muchos stocks de Fuerzas Armadas Europeas. Y por último, el Abrams, que es considerado uno de los mejores tanques de combate que hay en el mundo, que tiene tecnología muy sensible, que probablemente eso se demore su entrega, mientras que hablamos de que los Leopard pueden ser entregados de forma inmediata. Los que están en stock norteamericano no pueden ser exportados porque contienen tecnología sensible, entonces hay que desarmarlos completos, sacarles esas piezas y ese proceso puede tardar bastante tiempo o que se compren nuevos a la industria sin todos esos elementos, ¿no? Claro. Es la pieza que le estaba faltando a Ucrania en el marco de operaciones de armas combinadas para poder en algún momento tratar de retomar la iniciativa y llevar adelante nuevas contraofensivas, ¿no? Estos tanques operan con vehículos de combate de infantería, con artillería autopropulsada, con sistemas de defensa antiaérea, con helicópteros, con drones y permiten que una fuerza militar pueda llevar adelante operaciones ofensivas en el caso de Ucrania para tratar de recuperar el territorio que han perdido durante la guerra. Claro, está bueno esto que contás, a ver si lo podés desarrollar un poco más. Digo, la pieza que le faltaba, Zelensky venía pidiendo tanques desde hacía tiempo. En concreto, ¿qué es lo que le pueden permitir tener en el frente de batalla que hoy no tienen estos tanques? ¿Qué tipo de estrategias le pueden o qué tipo de ventaja en todo caso podrían darles? Bueno, lo primero es que en verdad están supliendo bajas, ¿no? Cuando empezó el conflicto perdieron muchos tanques, a medida que fue progresando el conflicto perdieron muchos tanques. Europa logró proveer a Ucrania de muchos tanques de la era soviética que estaban en stocks de países que habían estado bajo la órbita soviética para ir reemplazando esas pérdidas, pero en general eran tanques que estaban un poco más desfasados tecnológicamente, ¿no? Ahora ya cuando empezamos a hablar del Leopard, incluso en su versión A4, que ya es una versión de los años 80, cuando hablamos del Challenger, del Abrams, son tanques que son mucho más modernos y que permiten llevar adelante este tipo de operaciones que requieren una diversidad de elementos y herramientas, ¿no? Este tipo de operaciones militares hay que compararlas con la caja de herramientas. Entonces, hay martillos, hay destornilladores, hay una serie de herramientas que uno utiliza para poder llevar adelante y una de las grandes falencias que estaba teniendo Ucrania eran tanques, como hace unos meses una de las grandes falencias que estaban teniendo eran vehículos de combate de infantería, aquellos que están diseñados para combatir infantería y transportar infantería, ¿no? Entonces, empiezan a llenar ese vacío. Pasa que la demanda de Ucrania también es bastante grande. Ucrania está queriendo incorporar unos 400 tanques occidentales. Con los números que estamos viendo ahora, estamos hablando de entre 70 y 170, dependiendo de qué termina comprometiéndose cada país europeo a entregar. Claro. Ahora, vos hablabas un poco antes de la logística, la complejidad que tiene el caso de los Abrams, decías que es un poco más sencillo en los otros, pero incluso pensando en los Leopard o los Challenger, eso, ¿puede estar en cuestión de días ya estar esos tanques en Ucrania y ya estar a disposición para el combate? ¿O en realidad estamos hablando de un proceso que puede llevar semanas e incluso meses?
Yo te diría que es meses. Habría que ver qué tan adelantado está el proceso de capacitación de tripulaciones, ¿no? Si no es que algunos países se han ido adelantando, esperando de que eventualmente Alemania permitiera la exportación de este equipamiento, ¿no? Pero lo más probable es que a partir del anuncio sean algunos meses hasta que se logra tener estos vehículos operacionales, en particular cuando estamos hablando de los Leopard y de los Challenger. Los Abrams podríamos estar pensando que en el caso más optimista, entre unos 6 meses o un año, y con la mención de lo logístico, hay dos consideraciones a tener diferentes, con logísticas diferentes, que requieren de tripulaciones capacitadas de forma diferente, equipos que los mantengan, que no es compatible uno con el otro, más allá de la munición. En el caso del Leopard 2 y el Abrams, la munición del Challenger es diferente. Y el día de mañana, cuando llegue el Abrams, hay una cuestión de abastecimiento de combustible, ¿no? Y eso es algo que a veces pasa un poco desapercibido. Pero un Abrams lo dejas regulando sin marcha y te consume 45 litros de combustible por hora, y en operaciones te puede estar consumiendo 2.000, 2.200 litros por día, ¿no? Entonces, también implica un desafío en términos de cómo mantienes abastecidos todos estos vehículos y operativos en el contexto de una guerra convencional como lo que se está viviendo. ¿Y cuánto de los ataques que está realizando Rusia ya desde hace meses contra la infraestructura energética, contra centrales eléctricas, también contra pozos petroleros, digo, cuánto de eso tiene que ver justamente con dificultar la posibilidad de Ucrania de aprovisionar a todo su sistema militar? A ver, mucho de eso tiene que ver con la capacidad en general de Ucrania de sostenerse en el contexto de un conflicto armado, ¿no? Entonces atacas la infraestructura, impides los servicios de electricidad, de agua potable, de cloacas, todos de gas en el invierno. Entonces lo que haces es aumentar significativamente los costos que tiene Ucrania para sostenerse el conflicto. También aumentan los costos de los países que lo están apoyando, ¿no? Recordemos que hace unos meses parte de la discusión era si este tipo de ataques que está perpetrando Rusia contra el sistema eléctrico ucraniano se mantienen, bueno, van a empezar a faltar partes para poder mantener operativo ese sistema eléctrico, porque se está destruyendo a un paso más rápido del que se está pudiendo proveer de los repuestos necesarios, ¿no? Te diría que este tipo de bombardeos que vemos masivos no siempre están apuntados específicamente a destruir a aquellos elementos militares como puede ser una formación de tanques, y más bien a esta infraestructura de valor estratégico. Ahora, para enfrentarse a los tanques, obviamente terminan habiendo, o sea, hay un gran despliegue militar ruso de artillería, de drones, drones suicidas, de tanques, de misiles antitanques, de cañones antitanques, que son lo que serán la amenaza más directa cuando estos vehículos entren en combate. Si uno mira cómo fue evolucionando la guerra, desde el comienzo Zelensky viene pidiendo prácticamente que le den todo y siempre se ve que de a poquito fue entregando Occidente, fue ido subiendo en la escala del tipo de armamento del que iba suministrándole a Ucrania. ¿Cuál verías como un paso siguiente posible? ¿Qué tipo de armamento te parece que podría estar necesitando de manera más urgente Ucrania y que todavía Occidente no se lo dio, pero que quizás podría ser un siguiente paso? A ver, hay una razón por la cual ha sido más o menos progresivo el envío de armas hacia Ucrania. Y es que hay dos caminos que se están encarando, ¿no? Por un lado es el sostener las capacidades militares actuales de Ucrania. Recordemos que Ucrania tiene fuerzas armadas básicamente con equipamiento heredado de la Unión Soviética. Entonces había una necesidad de, bueno, ¿cómo se mantiene operativo ese instrumento militar con esa tecnología soviética durante el conflicto hasta que pueda ir llegando y reemplazando la tecnología occidental, ¿no? Entonces, problemático conseguir munición para ese tanque, los repuestos, todo ese tipo de cosas son complicadas, y ese era el desafío inmediato. Por eso también la necesidad de ir avanzando en el reemplazo del material, pero a la medida que Ucrania pierde material, no solo estás reemplazando el material soviético, sino también el perdido. Entonces siguen manteniéndose estos dos esfuerzos en simultáneo, mantener el equipamiento soviético, y lo ideal para los países occidentales y para Ucrania futuro sería que Ucrania en el mediano y largo plazo tenga una fuerza armada que esté compuesta mayoritariamente de equipos occidentales compatibles con todo lo que tiene la OTAN, ¿no? Y ese es como que el interés de poder ir suministrando nuevos sistemas de armas, ¿no?
Claro. Las dos discusiones centrales hoy en día para seguir esto de los tanques es aviones de combate, incluso Holanda ya hizo una oferta que estaba dispuesta a transferir sus F-16 y Estados Unidos dijo que si Ucrania solicita F-16, ellos no se van a oponer a esa transferencia. Y la otra discusión que viene ya desde hace varios meses, que tiene que ver con misiles de largo alcance, lo cual sí ha sido mucha preocupación para Estados Unidos y otros actores ante el riesgo de que sean utilizados para atacar objetivos en territorio ruso. Claro, claro. Obviamente esto también entra en el juego de cuánto se quiere involucrar la OTAN y cuánto se quiere exponer a una potencial escalada con Rusia, ¿no? Andrei, te hago una última pregunta. Respecto de todo esto hay una cosa que uno a veces pierde de vista, ¿no? Que es el entrenamiento, la capacitación necesaria para emplear este tipo de armamento en una fuerza armada que por ahí está, en muchos sentidos, acostumbrada a armamento más obsoleto. ¿Cuán complicado es y cuánto tiempo se necesita, por ejemplo, para entrenar a una Fuerza Armada en capacidad de utilizar todo este tipo de armamentos, los que ya tienen y los que podrían venir? Idealmente estos son procesos que duran años. En un contexto como el del conflicto ucraniano hay meses a lo sumo. Y eso es probablemente lo que vamos a ver. Los ucranianos se han mostrado muy hábiles en adoptar nuevas tecnologías, en capacitarse rápidamente. Pero los europeos también Estados Unidos y los europeos han invertido fuertemente en establecer capacidades para entrenar a personal ucraniano fuera de Ucrania. Desde el principio del conflicto, por ejemplo, vimos al Reino Unido adquiriendo fusiles Kalashnikov en el mercado para poder entrenar a soldados de infantería ucranianos en un fusil igual al que iban a estar usando en el campo de batalla, ¿no? Y eso ha sido una inversión progresiva. Hace unos meses vimos que llegaban vehículos de combate de infantería norteamericanos a Polonia para ir capacitando esas tripulaciones ante la inminente transferencia de esos equipamientos. Acá, por el contexto, no les queda otra opción que hacerlo lo más rápido posible y en general estamos hablando de procesos que pueden tomar 2, 3, 6 meses, dependiendo de la complejidad del sistema y la cantidad de tripulaciones que se necesiten. Pensemos que estamos hablando, para la cantidad de tanques que se está hablando hoy en día que se transfieran, estamos hablando de por lo menos 700, 800 tripulantes. Es mucha gente que hay que capacitar solo para los tanques. Claro. Andrei Servin-Pont, siempre clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Mil gracias por la invitación.